Rodrigo Rodríguez, director del Teatro Ditirama. El tema de la dirección escénica yo creo que va muy ligado al de la dramaturgia, desde la tradición griega que a nosotros nos ocupa. Cuando uno se pone a indagar sobre el periodo clásico, por ahí en el 500 a.C., en Grecia, con los grandes dramaturgos, Sófocles, Eurípides, comediógrafos como Aristófanes, Esquilo, por supuesto, encuentra, a pesar de que no hay documentos que nos hablen más allá de los textos del arquitecto latino o romano Vitruvio, de Polus, un lexicógrafo que trabajó parte de los textos, pero no había tanto descripción de los lugares ni de qué se hacía durante los festivales, como las leanas, como las grandes ditirambos, las grandes dionisíacas, las dionisíacas rurales, todos los festivales de teatro que había hace que más de 2500 años. Sin embargo, uno podría inferir que la dirección escénica muy probablemente estaba dada por los mismos dramaturgos, de alguna manera, pese a las condiciones básicas de ese tipo de teatro y el uso de esos objetos como tan fijos, ¿no? 3 hombres doblándose personajes, el uso de quitones, coturnos, coro, ese modelo, yo creo que al brinco que se le da, como 2300 años después, con el duque Jorge II, con Meningen, y hasta nuestros días, la pregunta que tiene que ver con el cómo hacer la obra, y me parece que desde esa época, y pasando por todos, la invención del director escénico de hace 2 siglos y medio, y todas las escuelas, la escuela alemana, la rusa, la francesa, digamos, los grandes directores del siglo XIX, Reichardt en Alemania, o los franceses, Coupeau, todos estos grandes directores, los norteamericanos ya del último siglo también. Pero digamos que a lo que voy es a que la obra en la dirección sigue siendo un organismo vivo. Es decir, la analogía de considerar la obra como una célula, como un ser vivo o organismo vivo, que dialoga, que reacciona, que se modifica, que tiene un proceso de adaptabilidad, que tiene inmunidades, que rechaza actores, actrices, que rechazan modelos de trabajo. Y creo yo que eso es constante. Entonces me parece que en la dirección escénica hay que establecer el diálogo con ese organismo vivo. Y en la medida en que se dé el diálogo con la obra, asimismo podemos establecer un camino de trabajo con la obra. Creo que cada obra tiene su manual de puesta en escena. Es decir, pese a que nosotros aquí, de manera muy sencilla y muy en unos inicios, digamos, estamos haciendo un teatro popular mestizo y analógico, y ahí hay pues unas 44 obras que dan cuenta de esa dramaturgia, y en unas se aplican más esos principios que en otras. Pero digamos que pese a las
las metodologías que se usen, el trabajo del director me parece que está, bueno, primero entrar en diálogo con la obra para definir su concepto, pero a veces es también el concepto de la obra o el concepto del autor original, de donde viene. Es decir, que si usted va a montar a Chekhov, intentará montar a Chekhov. No antepongo mi libertad creativa, porque lo puedo hacer, claro, yo puedo decir mi versión libre del Jardín de los Cerezos, claro, pero a veces incluso podría ser mejor escribir una obra que esté más cercano a los propósitos y deseos de ese director, que tomar una obra que tiene una unidad, una estructura, algunas son más blindadas que otras, y no se permiten, y a veces en aras de la libertad creativa mutilamos una obra y acabamos con un trabajo artístico. Desde la dramaturgia. Entonces, tratar de encontrar, de descifrar el manual, entre comillas manual, de puesta en escena de esa obra en particular, de esa obra escogida, creo que es la tarea del director, y obviamente algo fundamental, que es el reparto. Creo yo que ese fuero implica poder tener la opción de escoger lo que la obra necesita, de los seres humanos, de los actores que la obra necesita. Y no siempre se puede, porque en los casos, o en el caso nuestro en Ditirambo, somos un grupito pequeñito. Entonces, no siempre, si una obra exige personajes con unas características, o si volvemos al caso de Chekhov, actores veteranos, que si usted ve La Gaviota y dice que necesita 4 o 5 hombres de 50, 60 años para arriba, y los grupos de teatro no siempre tienen esos elencos. Entonces ahí está también parte del trabajo del director, ¿no? Que también nos ocurre. Nos podemos equivocar al seleccionar un texto por el deseo de hacer la obra, pero no tenemos el equipo para hacerlo. Así que a través de la historia, más que entrar a ver ese desarrollo que venía desde el teatro clásico y arranca pues con el naturalismo, o la llegada del director más cercano al naturalismo, a mí me parece importante es cuál es la analogía a través de la historia de la dirección, qué cosas hermanan a cualquier pieza clásica, los persas, y con Casa de Muñecas de Ibsen, y en últimas está también algo que es del fuero del director y que lo atraviesa en toda esa cronología de tiempo, que está en el análisis de la estructura de la obra, de la estructura interna de la obra, de la estructura externa de la obra. Si es clásica, pues como más aristotélica, digamos, o si no, si sencillamente no obedece al inicio, nudo, desenlace de manera más ortodoxa, ¿no? Así que esos elementos de la historia de la dirección, que probablemente se vieron en esos grandes trágicos y han atravesado las distintas épocas del teatro, sabemos que Shakespeare también, aparte de dramaturgo, era empresario, ¿no? Y director y poeta. Así que en todas las etapas, me parece a mí, la dirección
ha estado ligada a la dramaturgia. Lo que pasa es que se define ya el oficio, la profesión del director desde Meningen, ¿no? Pero a veces solo decimos el invento del director escénico es nuevo y sin embargo, ¿qué pasaba antes? No, me parece, infiero humildemente que debía haber ahí un principio de dirección, ¿no? Podemos pensar que Thespis no solo era actor dramático, no solo llevaba su carromato por toda la Ática para llevar sus obras como un circo ambulante en esa Grecia antigua, ¿no? Seguramente cuando trabajaba con los textos ditirámbicos, con los textos que dan inicio a la tragedia en Grecia, con los cantos a Dionisios, a Baco, también hacía trabajo de dirección. Arión, el más grande, digamos, intérprete, creador, autor de ditirambos, también debió ser director, me imagino, porque pues, este trabajo que se hacía de los textos, entonces ¿cómo se hacía? Sí, recordemos que no solo existía en ese momento esos festivales que mencionaba hace un ratico, sino también el Festival del Ditirambo. Y el Festival del Ditirambo era danza, teatro alrededor del altar del dios. Luego, esa danza tenía que tener un principio coreográfico, coral básico. Alguien, ¿sí? Alguien debería tener el liderazgo para coordinar eso, por sencillo que fuese. A pesar de que en esa época la acción era la palabra, ¿no? La acción no era el que más se moviera. La acción, desde un teatro estático, es la ideología del texto y la emisión de ese sonido, ¿no? Y la forma, y las coralidades, las uniones, las polifonías, etcétera, etcétera. Así que en este apartado me parece fundamental es pensar en la dirección también desde lo que probablemente fue su semilla. Hay algo que afecta el arte escénico y es el tema de la generalidad, y lo afecta creo que más negativa que positivamente, porque tomar por ejemplo la dirección escénica de Argentina a México, cuando cada país tiene pues obviamente su propio desarrollo, sus etapas, resulta como cuando se generaliza, los actores son tal cosa o las actrices son tal cosa, todos los que hacen arte escénico, etc. Es un tema de generalizar que me parece que el teatro pide más que esas generalidades, entrar a ver el movimiento de los países en sí mismos. Y obviamente aparecen en cada país personajes representativos, ¿no? Y volvemos al tema de lo ligado que está la dramaturgia y la dirección. No es que no existan dramaturgos aparte y directores aparte, claro que los hay y los ha habido, pero me parece que está más cercano la uña y la carne en ese caso. Si nosotros vemos así, desde la Argentina, Flor Sánchez, los trabajos Florencio, digamos que todas esas obras anteriores a los últimos 50 años, con Ricardo Monti,
el mismo maestro Cartoon, Eduardo Rodner, digamos, todos esos maestros que a la vez son directores y que son representativos a lo que hace que existan esos periodos, por supuesto, esos periodos, unas tendencias, y que por ejemplo en nuestro caso los trabajos, las indagaciones de la maestra Marina Lamos, del maestro Carlos José, del maestro Héctor Orjuela, allá en el Cario Cuervo, todas esas compilaciones que obviamente todos estos países latinoamericanos a su manera se dan, también vuelven a ligarnos con el director dramaturgo. Ahora, en el caso nuestro, pues tenemos un brinco, un salto muy fuerte, porque desde el teatro precolombino, y con más claridad recordaremos que se daba toda la lengua, la cultura lingüística náhuatl en los mayas, y esas estructuras tan parecidas en lo formal y bueno, y en lo trágico también, a la obra griega clásica. Y decía uno, pero ¿cómo pudo ir un maya a ver una obra de teatro a Atenas? Pues, obviamente nunca fueron, pero y sus estructuras son tan similares: el huehuense, el macho ratón, el varón de Rabinal, bueno, tantas obras. Pero en el caso colombiano, el salto que se da desde la oleada crítica, por allá en 1643 más o menos, con Fernando Fernández de Valenzuela, y esas primeras obras de teatro colombianas, ligadas otra vez la dramaturgia a la dirección, más también por comunidades religiosas, ¿no? Por profesores, inicialmente, por profesores de español, sacerdotes doctrineros, los trabajos de Cueto y Mena en Cartagena, esos textos que se producían y se hacían como efemérides religiosas de festividades o el honor a un santo, ya tienen unos principios de dirección. Y en la Edad Media, pues obviamente los autos sacramentales que se trajeron, etcétera, los pasos, ¿no? Los pasos, este cuadro teatral en el atrio de la iglesia, este otro una cuadra más adelante. Eso tiene unos principios de dirección, obviamente, de coordinación de la puesta en el espacio. Entonces, es que a veces brincamos y de una vez nos vamos como a los directores y al afiche y a la persona que hace temporadas en un teatro. Pero ahí está todos esos antecedentes desde Valenzuela, Fernández de Valenzuela, obviamente con toda la influencia romántica, europea, por supuesto, y luego este costumbrismo que a veces es mirado casi que con desprecio, por ingenuo. Sin embargo, toda esa serie de autores colombianos del siglo XIX, las compañías españolas que venían, que ya sí traían sus directores, zarzuelas o estas obras musicales a puro burro, ¿no? A lomo de mula, por las cordilleras. Y en nuestro caso, diría yo que es mucho más visible, ligeramente visible, digamos, el tema del dramaturgo que se antepone a la dirección, ¿no? Todos los trabajos de José María Samper, etc.
Entonces, ya se dan con mucha más claridad en el siglo XX, porque en el siglo XIX, en el libro de Carlos José Reyes, se resaltan 214 autores. En el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y si en esa época habían, hoy deben haber seguramente muchos más dramaturgos, directores. Así que son uniones históricas que se dan por necesidades, y ya el desarrollo de los grandes directores, pues obviamente se ve con las vanguardias europeas, ¿no? que vienen aquí, sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y y esos directores latinoamericanos pues tienen una influencia grandísima de las escuelas que mencionábamos antes, por ejemplo de la rusa, Vaktango, la idea del cuaderno del director, si uno hace un cuaderno de dirección siendo director latinoamericano, realmente Vaktango fue el que nos mostró en toda la época de Nemirovich Danchenko, de Stanislavski, de esos trabajos que hacían, bueno, pero fíjense cómo es Chejov, los textos chejovianos, los que al gran director pedagogo y que sistematiza también la dirección escénica y la pedagogía de la actuación, como Konstantin Stanislavski, hacen, pero eso es la literatura dramática lo que genera eso, ¿no? Este tipo de dramaturgia que necesita una nueva dirección escénica. Eso influyó e influye todavía sobre los directores latinoamericanos. Yo diría que desde la Patagonia hasta Texas se da eso. Entonces, todas esas vanguardias, el rompimiento de Beckett también es una dramaturgia que aquí en Latinoamérica, en Colombia, genera una forma de dirección distinta, porque el texto lo pone a pensar diferente, a hacer otras cosas. Y ellos expresaban mucho, obviamente, sobre el dolor de su Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos tantas masacres todos los días y tantos asesinatos de líderes, llevamos cerca de 400 en el último año, digamos, eso fue los últimos 100 y pico con las masacres y matanzas últimas, que nosotros también tenemos que generar una dirección y una dramaturgia es a partir de esa realidad. Lo hicieron los europeos, pero lamentablemente pues aquí hay personas que quieren ser más londinenses que los londinenses, más ingleses que los ingleses, ¿no? Como que secretamente les diera vergüenza ser colombianos o latinoamericanos. Me parece una cosa muy ingenua, ¿no? Es muy ingenua, o una manera también de llamar la atención. Pero es muy importante nutrirse, obviamente, de esas corrientes europeas, y a veces las cosas están en la mala traducción, o la traducción acomodada que se da, y que queremos adaptar a la mala a nuestra realidad, y no siempre se puede, no siempre se puede. En alguna ocasión Grotowski, pues un gran director y un gran pedagogo, y quien no se ha acercado hacia un teatro pobre. Y yo recuerdo que en la sede, y no aquí en Palermo, sino teníamos la sede aquí a pocas cuadras, en la 13 con 47, y una de las primeras tareas que hicimos fue hacer un repaso por esos teóricos, por algunos de ellos. Y entonces tomamos hacia un teatro pobre para hacer ejercicio por ejercicio, como quien coge el álgebra de Baldor y desarrolla todo el libro de ejercicios. Nosotros así, al pie de la letra, muy juiciosos. Y después de varios meses de práctica, y la conclusión que yo saqué es
Claro, el fenotipo de los polacos era otra cosa. Y nosotros pasábamos el día con una empanada y un tinto a hacer ese trabajo físico, que porque eso es el teatro. En vez de buscar un teatro a partir de nuestra realidad, un teatro de postura corporal a partir de nuestra realidad. Eso me parece que está más o menos llamado, sin desconocer obviamente esas otras tradiciones que igual aportan, pero no, creo que hay que ser un poco menos eurocentrista, corriendo el riesgo, ¿no?, de que le digan a uno chauvinista, pero no hay problema con eso, ¿no? A estas horas del partido y de la vida tenemos que hacer buscar en nosotros mismos y en nuestra memoria el teatro que no solo nos divierta, sino sea propositivo desde esas mismas realidades, ¿no? El teatro en la escuela, el teatro y la pedagogía son un mestizaje, se puede trabajar. Yo recuerdo cuando terminaba una licenciatura en biología que nunca ejercí, simultáneamente estaba estudiando teatro y mi jefe de práctica docente tenía que hacer las prácticas, me ubicó en un barrio, bueno, cerca de la Estrada, por las Rojas, Europa, creo que se llama ese barrio, algo así. Y era el programa de quinto de primaria. Y claro, pues la manera de tener unos contenidos y en ese momento unas carteleras, sí, hoy será pues más con el videobeat, si se quiere, unas presentaciones, etc. O ver unos videos por YouTube y tal, más la cátedra, o el seminario, bueno, como se organice la clase. Pero, obviamente, como estaba siempre pensando en función del teatro, recuerdo haber adaptado unos contenidos del funcionamiento sencillo del sistema solar, volviendo una pequeña horita de teatro. Y después me puse a ver que se podía, por supuesto, en biología, volver teatro todo, volver representación escénica todo. Que no sea el profesor con unos contenidos ahí, sino que los contenidos se vuelven parlamentos y juego, por supuesto, juego. Es una manera muy deliciosa de aprender algo. Entonces esa herramienta en el teatro y la escuela creo yo que se puede hacer con las matemáticas, con la música, con la geografía, la historia, el español, claro, con todos los contenidos y asignaturas se puede hacer esa alianza. Pero también creo yo que ha habido de buena fe un pequeño error, sobre todo como en el preescolar, y es que las maestras a veces, por lo menos en la época mía, le enseñaban a las personas a recitar, a aprenderse algo así de memoria, o los textos de Pombo, en fin. Y con el tiempo uno se da cuenta que a los niños y a los jóvenes el tema es de interpretar, no de recitar. Y a la gente se le queda, desde cuando tuvo esa niñez, de repita una canción, pierden mucho su naturaleza en el aula. Y la propuesta tiene que ver con la hermenéutica del texto, con esos significados del texto y con no recitarlo, sino que el texto pase por su cuerpo, con interpretarlo.
eso me parece importante para que la gente, por eso muchas veces cuando la gente se inicia en la actuación, recitan, no tienen diálogos naturales, sino que se les queda como un canturreo. Ese es un detalle. Y hay otro que tiene que ver con que el teatro en la escuela, en el colegio, tiene que mostrar comportamientos esperados de la vida. Es decir, como si el teatro tuviese la obligación de decir qué es lo bueno y lo malo. No hagas esto porque esto está mal, esto es mal, y una moraleja al final. Y creo yo que ya es hora que entre el teatro a la escuela, el teatro dramático. Sí, la obra de teatro para un análisis un poquito más profundo y no la obra unívoca que le da a la persona todo mascado, todo masticado, para decirles que hay comportamientos indeseables que no se deben tener, que son inmorales o socialmente reprochables, etc. Eso creo que es importantísimo, ¿sí? Es decir, que en artes tratar a los jóvenes y a los niños como adultos, en artes. Creo yo que esa es, a pesar de que en artes a veces el profesor se ve una vez a la semana con un curso y le dicta clase a 12 salones, sí, más se demora cuadrando los puestos y las sillas que dando la clase, ya se acabó la clase mientras se organiza. Todo eso ocurre, esas son, desde allá es que hay que hablar, y donde muchas veces los autores se quedan cortos, ¿no? Difícil colocar a Dewey, a John Dewey, o a la Montessori, Brunner, o cualquier autor pedagogo con 30, 40 niños en un lugar donde no hay condiciones para hacer la actividad, pese a que ha habido una ligera mejora pagando una deuda histórica en la arquitectura de las escuelas. En la época de uno, las escuelas eran escuelas para pobres y todas hechas eran iguales. Hoy día se piensa un poco más humana la cosa, en términos de luz, de amplitud de los espacios, pero obviamente eso no es suficiente porque haya unos megacolegios, eso por supuesto no es suficiente. Entonces, el teatro en la escuela creo yo que implica lectura de obras clásicas, de obras como para la universidad, de una vez, porque también esto de que sí existen unas etapas en el desarrollo del niño, etc., pero pues estos cerebros nuevos son otra cosa, o sea que sí se puede pensar igual que tienen todo este desarrollo para la tecnología, pueden tenerlo para la comprensión de textos, y es bastante curioso que obviamente se da más desarrollo en el manejo de internet y de plataformas que en la comprensión de un poema, que en entender una analogía, y eso no se puede perder de vista. Creo yo que ahí es como un pilar fundamental para el desarrollo de la inteligencia de los niños, del desarrollo de solucionar problemas, no de tener un pensamiento crítico, sino un pensamiento crítico propositivo. Así que es muy importante el teatro en la escuela, pero también el tema de la conciencia del maestro. Y hay profesores que se descrestan por llevar a los niños a un teatro bonito de cortinas y tapetes, o sea, se descrestan del oropel, es fácil, o una escenografía hermosa y divina, es fácil, ¿no? Como que, y con cierto sentido elitista, maestros así, que creo que pues,
hacen más mal que bien, porque las cosas no solo son como el empaque donde se produzcan, sino lo que es en sí misma la obra, la interpretación, el lenguaje, el trabajo del actor sobre el escenario. Si eso habla, es un poco la cultura de muchos alcaldes del país, ¿no? La semana cultural es trago y cerveza, simplemente, o sea, la semana de la cultura, o la plata de la cultura se la gastan en eso y una orquesta. Pero eso es otro espacio, ¿no? Y que como que entre más grupo lleve y más reggaetón le lleve a la comunidad y más masa, y en realidad el arte pelea con la masa, pelea con los índices de cobertura. El arte es algo más personalizado, más humano, ¿sí? Y así debe trabajarse. O sea, una masa ahí de 10.000 personas con 5 orquestas de borrachos, y borracho todo el mundo, y se cumple el principio de acuerdo que tenía antes del Frente Nacional la clase política colombiana. Es que todo va ligado, la educación, el arte, la cultura, la política. No se puede hablar que el teatro en la escuela, si no vemos la historia. Pero era el pacto de facilitar a la gente la chicha, la cerveza y la droga a los jóvenes. Es un pacto macabro, porque tener un país de adictos y borrachos es fácil dominarlo, y lo lograron. Formar juventud adicta, buscar gente, no solo de las bandas de microtráfico normal que distribuyen, sino gente paga para que generaciones completas sean de alcohólicos y adictos. Esa gente, claro, no se hace la revolución así, la revolución de la persona la hace con los deditos en el celular, pero ya nadie se moviliza, cada vez menos, justamente por eso, porque la clase política entendió hace más de 60, 70 años que era un plan a muchos años de facilitarle el acceso a la gente de la droga natural o sintética, pero la doble moral de que la droga no es mala y esos son proyectos de Estado, ¿sí? Fácil controlar a la gente en la rumba, pues porque la gente en rumba no hace la revolución, hace la revolución con los deditos en Facebook, se queja ahí y lo han logrado, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el teatro en la escuela, todas esas reflexiones. Ejercicios para hacer en clase, muchos, dependiendo de la edad de los chicos, del espacio, del lugar donde le toque trabajar la clase. Una cosa es trabajar al rayo del sol en una cancha de microfútbol o en una escuela rural, y otra cosa es en un salón de teatro. El mismo ejercicio varía hartísimo. Entonces, dentro de las técnicas de expresión dramática, doble, reflejo, todo eso se puede hacer, pero también muchas cosas que me parece que tienen que ver con la comprensión de lectura, me parece que tienen que ver con en experiencias que hayamos tenido. Recuerdo un grupo de jóvenes muy difíciles, conflictivos, violentos, niños de 12 a 14 años, y por ejemplo trabajar con ellos zancos, eso resultó una maravilla, pero una maravilla porque resultamos jugando fútbol en zancos, y luego un grupo que era casi imposible de lograr una muestra, resultamos hacer una coreografía sobre un trabajo de fondo musical, instrumental, y el trabajo con ellos en zancos fue estupendo, ese resultado. Entonces me parece que es como, ¿qué grupo tengo? Y con esta gente ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué les hago? No es que yo puedo llevar un programa de clase aquí, un currículum debajo del brazo, y los sílabos, y los conceptos, y el papel aguanta todo. Puedo llevarlo, pero llego allá
Y si el maestro no tiene capacidad de adaptación como el teatro, a veces le dicen a uno, pues usted puede ir a dar un taller a no sé dónde, qué pueblo, qué ciudad, y llega uno allá, y cuando empieza uno a hablar uno con la gente, dice uno, quien me contrató no se dio cuenta que esta no es una necesidad, que esto hay que orientarlos por otro lado. Es porque se dan las cosas como por hecho, ¿sí? Así que creo que todos sus trabajos de oralidad, de canciones, de juegos de interpretación, de mímica, de pantomima, de trabajar con texto y sin texto, son sumamente importantes. Y sobre todo, de la mano de la música en el teatro, cómo hacer que los niños y los jóvenes recuperen su voz. Yo creo que eso es como una campaña que hay que hacer entre todos los profesores. Es una campaña para que la persona recupere su manera de hablar, su manera. Los padres genéticamente les dieron un aparato fonorrespiratorio con unas características fisiológicas, obviamente es propias de cada persona. Entonces, esas voces naturales son muy importantes contra el ñero español, que es lo que se habla en Colombia. Entonces, ¿cómo lograr que el ñero español, esa manera toda ñera de hablar, que tal parche, que tal, de esa manera ñera gamina, que no es de la persona, que el medio, el régimen, el sistema y los demás, y las malas prácticas, porque los seres humanos somos muy propensos a eso, ¿no? Como que camino porque veo caminar. Si todo le dice besi al vecino, pues se queda besi, y llega un grupo de gente y le dice parce a otro. O sea, eso es ñero español. Yo trato, por ejemplo, en mis cursos con los estudiantes universitarios o de secundaria, en mi clase está prohibido hablar ñero español, ¿sí? A mí en la puerta deja todo ese dialecto de delincuencia y hable con su voz natural y exprésese con las palabras que tiene, con su habla. Cuando la persona, y los grabo, como usted entró hablando, ¿sí? Que es una mezcla, ustedes ya lo oímos todos los días, en todas partes, esa mezcla, cuando la persona empieza a descubrir un nuevo vocabulario y su propia voz, es algo mágico, pero extraordinario y magnífico. Entonces eso me parece que también todos los ejercicios en el aula que posibiliten esa oralidad, esa lectura de cuentos en voz alta, Fonema Univox se llamaba ese ejercicio, en el que un mismo texto se dice de 1000 maneras diferentes, un mismo texto. Los ejes regionales, dígalo como un locutor deportivo, dígalo como está narrando una carrera de ciclismo, está un concurso de belleza, es un poema ahora, el mismo texto. Ese ejercicio, el mismo texto, separándonos, cada cual tendrá sus creencias, pero un texto extraordinario para sacar a la gente del ñero español es la Biblia. La Biblia como estructura lingüística estoy hablando, ¿sí? Ya las creencias allá cada cual. Pero entonces eso me parece importante. Yo diría que los profesores tenemos la tarea de que los jóvenes recuperen su propia voz.